Vamos a trabajar durante esta mañana el tema de reforma constitucional y yo quisiera explicarles en medio minuto cómo vamos a tratar de seguir esto por dos razones, para que no se pierdan y para que no se duerman. No sé cuál es la más importante. Tienen ustedes dos documentos, una separata publicada en papel impreso, que es la guía que yo voy a utilizar para tratar el tema. Como vamos a ver temas bastante complejos, yo he pensado que es mejor tener la guía a mano para ir y volver, porque el PowerPoint va a servir solamente como una indicación de por dónde estamos. Después van a ver ustedes que el PowerPoint engancha con la numeración de la guía larga, de tal manera que si alguien quiere ir y volver es muy fácil. Lo segundo es que todos tenemos una constitución política en la mano y vamos a tratar de referirnos a ella a lo largo de la exposición. Dicho esto, comenzaremos. La exposición tiene dos partes. La primera es una parte realista, digamos así, es qué se puede hacer con la Constitución para cambiarla y mejorarla a partir del sistema que tenemos. El sistema que tenemos es el sistema que aparece en el siglo XVIII, XIX. Es un Estado nacional, un Estado democrático, representativo, con separación de poderes. Digamos, esto es en esencia. Y entonces vamos a tratar de ver dentro de eso qué podemos hacer. En la segunda parte vamos a hacer un vuelo. No hay droga por acá, pero salvo eso, es un vuelo. Vamos a tratar de comparar este sistema del cual he hablado, que es el sistema de Estado-Nación, con separación de poderes, democrático, con otro sistema que gobernó el mundo durante 2000 años y que fue olvidado, postergado, derrotado por el actual sistema, que es el sistema republicano romano del año 500 antes de Cristo hasta el 14 antes de Cristo. Este es un sistema que dura hasta 1700, pierde 1780 por ahí, pierde con la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Restauración después de Napoleón y desaparece. Pero como vamos a ver en la segunda parte, después del break, hay algunas cosas que anuncian que este sistema se mueve atrás de bambalinas y vale la pena pegarle una miradita. Los defensores del pueblo, por ejemplo, son típicamente romanos, tribuni plebis. Los fiscales lavallato o los manos limpias, manipuliti, italianos de hace 20 años, son magistraturas que no se explican en nuestro derecho. Todo el mundo dice que los fiscales brasileños de hoy día violentan todo el sistema de separación de poderes. Bueno, es que el sistema de separación de poderes podría no existir tal como existe ahora. De eso vamos a hablar en la segunda mitad. Entonces, comenzamos. Lo primero es que tenemos que modificar la Constitución, porque en la Constitución hay a veces errores flagrantes. Por ejemplo, si ustedes abren el artículo 139, y leen el artículo 14, el inciso 14 del 139, dice, siempre el artículo se lee con el cabezal, ¿no?
Son principios y derechos de la función jurisdiccional, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorado por éste desde que es citado o detenido por cualquier autoridad. Y el 15 dice, el principio es derecho y deber de la función jurisdiccional, el principio que toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención. Carlos Torres y Torres Lara, que tenía la Constitución en su computadora, debió recibir una llamada pasional de alguna manera y repitió el artículo 14, el inciso 14 en el 15, ¿no? Se le hizo un copy-paste y ahí quedó. La Constitución es del 93, tiene una errata de 24 años. Bueno, como esto, hay algunas otras cosas que también deben cambiar. Por ejemplo, nosotros tenemos el artículo 118. El artículo 118, si ustedes van al 118, dice, corresponde al presidente de la República, y hay 23 atribuciones y una global. Pero el artículo 120 dice, son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Entonces no son propiamente hablando sus atribuciones, sino que son sus atribuciones con la firma de un ministro o no valen para nada. El presidente no puede tomarse un café a nombre del Estado con su sola firma. Y sin embargo, las atribuciones son todas de él. Entonces, estas son inconsistencias y como estas, muchas otras que vamos a ir viendo a lo largo de esta reunión. Hay dos temas que yo voy a tratar muy someramente al inicio nomás, porque son un mundo completo que nos tomaría en realidad más de una mañana. Este tema es el tema de los derechos que están en el artículo, desde el artículo primero en realidad, aunque el artículo primero es una declaración, se ha tomado como un derecho, con muchas consecuencias prácticas, hasta prácticamente el artículo 32 de la Constitución. Todos estos son derechos individuales, sociales, políticos, que el Tribunal Constitucional ha transformado completamente. Desde 1997, más o menos, hasta hoy, ha construido toda una teoría de los derechos inmensa. Ha creado derechos donde no los había, tal vez el más importante, el derecho a la verdad. Ese derecho no existe en el texto de la Constitución, pero se ha dicho hay un derecho a la verdad, a conocer la verdad de las cosas, sobre todo en materia de desaparecidos políticos. Pero muchos otros derechos. Y entonces esto nos exigiría entrar a la jurisprudencia constitucional, que es una cosa compleja, y por eso yo prefiero dejarlo. Nos tomaría 1 o 2 días entrar ahí. Y también vamos a tomar nota de que en el régimen económico hay una concepción, en la Constitución se trató de plasmar una concepción liberal, sin interés social, sin interés público, con propiedad de libre circulación, sin casi ninguna atadura, pero el Tribunal Constitucional ha cambiado estas cosas sustantivamente en muchos aspectos. Por ejemplo, sobre la subsidiariedad del Estado, que es uno de los principios que hay en el régimen económico, el Tribunal Constitucional ha dicho: el mercado no funcionó nunca sin los correctivos y los apoyos del Estado. Y ante la amenaza de conflictos sociales que el mercado no puede resolver ni soportar, y ante el riesgo permanente del caos internos, nada tiene de particular que se haga imprescindible recurrir al Estado como instrumento de regulación y control. Esto no es el Estado subsidiario y solo por ley aprobada de manera especial puede hacer esto actividad económica. El énfasis en la economía social de mercado, que implica bienestar social, el cual supone reparto justo del ingreso, mercado libre que incluye el combate al oligopolio y Estado subsidiario y solidario que requiere la intervención del Estado.
Libertad de empresa que debe respetar los derechos sociales y económicos que existen. Bien común y libre contratación. La libre contratación que después se vuelve santa, no se puede modificar. El Tribunal Constitucional ha dicho esto no es así. Cuando el bien común y el interés público están de por medio, se puede modificar. Y de hecho ha habido modificaciones a contratos por ley posterior, por lo menos en caso de madereras, con toda seguridad. Si hay colisión entre el afán de lucro y el bien colectivo, hay que tomar muy en cuenta el bien colectivo. Y la equiparidad de tratamiento de capital extranjero y capital peruano debe aplicarse en función del principio de reciprocidad, no es una igualdad absoluta. Y finalmente, mecanismos como la consulta previa, que tiene aquí rango constitucional, son modificaciones sumamente importantes que han sido introducidas por el Tribunal Constitucional en el régimen económico. Yo tengo aquí todas las sentencias a las cuales me he referido, que con todo gusto voy a entregar a los organizadores para que lo... Y se han establecido algunos derechos fundamentales también en el régimen económico. El derecho al agua, el suministro, bueno, este es el agua, pero el agua corriente, el agua limpia, gracias por el agua, dicho sea de paso. Hay 8 principios de protección al consumidor que se han utilizado muy intensamente. El derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad laboral han sido reconvertidos. Yo en esto no estoy tratando de entrar a discutir el tema de derechos laborales y régimen económico. Lo único que quiero decir es que el Tribunal Constitucional ha hecho aquí cambios trascendentales que se notan en su jurisprudencia. Podemos estar de acuerdo con ellos, podemos estar de acuerdo con ellos, pero son cambios. Las constituciones, y esto es muy importante notarlo, no cambian solo porque se modifica por una ley, cambian porque las sentencias de los órganos que ven la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las cosas modifican el significado de las sentencias. La más clara es la de los Estados Unidos de Norteamérica. Todos decimos que es el único estado que ha tenido una sola constitución, pero con esa constitución se segregó a la raza negra hasta 1960 y se la dejó de segregar. Bueno, no se la dejó de segregar, esto se prohibió jurídicamente la segregación a partir de 1962 por una sentencia del Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos, como ha sucedido en muchas otras cosas. Entonces las constituciones no solo se modifican por una ley, sino se modifican porque la interpretación que da el órgano jurisdiccional que trata de la Constitución la modifica radicalmente. Eso fue el problema de la segregación en los Estados Unidos, que sigue, según parece, en el plano de las conciencias, pero se ha modificado formalmente. En estos aspectos, la Constitución peruana también se ha modificado significativamente a través de la jurisprudencia constitucional. Pero nuevamente, esto nos llevaría a analizar jurisprudencia, que es muy complicada y nos tomaría más tiempo del que disponemos ahora. Entonces, vamos a trabajar con algunos supuestos. Vamos a trabajar, el primer supuesto es el artículo 43 de la Constitución, que tiene un contenido importante que aquí solo podemos picotear. Dice: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Esta es la doctrina fundamental que tiene la Constitución peruana sobre el Estado peruano. Y en la aplicación de la Constitución, el Tribunal Constitucional ha tomado muy en cuenta esto. Aquí hay 7 u 8 elementos que debemos tener en cuenta a lo largo de toda la mañana. Yo trataré de incidir, pero estas son normas que existen acá. El Perú es una república. Podría ser una monarquía, pero no lo es. El Perú es democrático, es social, independiente, soberano,
uno e indivisible, y su gobierno, también el Estado, es unitario, representativo, descentralizado y con separación de poderes. Cada uno de estos 10 conceptos tiene una significación de bibliotecas enteras, ¿no? Solamente yo quiero dejarlos consignados porque esto nos va a servir para analizar algunas cosas después. El artículo 43 es trascendental en la organización del Estado. Vamos a hacer algunas críticas fundamentalmente a la organización del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Creo que con eso tenemos más que suficiente para esta mañana. Y vamos a hacer algunas críticas a esta organización que yo quiero que se entiendan como críticas institucionales y no personales. No es que este Congreso, este presidente o esta Corte Suprema son el desastre o medio desastre o cuarto de desastre que trataremos de exponer. Es que la institución como tal, probablemente a lo largo de buena parte de la República, pero en todo caso, con toda seguridad después de 1920, que es una gran transformación constitucional en el Perú, 1920, el sistema es muy parecido y repite tradicionalmente los mismos defectos. Y una cosa que es importante es la última línea, porque esto también va a tener consecuencias importantes en lo que vamos a decir. En el mundo contemporáneo, la legitimación para ejercer el poder del Estado es la elección democrática. El que tiene elección democrática tiene legitimación para ejercer el poder, aunque no nos parezca muy bien. Por ejemplo, un congresista tiene legitimación para usar el poder porque ha sido elegido democráticamente, pero el Congreso no llega a 36% de aprobación en el Perú desde hace años, y no solo en el Perú, sino en muchos sitios. Deslegitimado, digamos, en su funcionamiento, estoy refiriéndome a encuestas, no es opinión personal. El Congreso aparece como último o penúltimo en la aprobación ciudadana desde hace muchísimos años. Pero, sin embargo, es elegido democráticamente y le reconocemos poder. A la inversa, por ejemplo, el defensor del pueblo no es elegido por el pueblo, sino por el Congreso. Y entonces no le reconocemos poder. El defensor del pueblo, se dice, es la magistratura de la persuasión. Una anchovetita que persuade en una piscina de tiburones, ¿no? Tiene que pelear con el poder político, el poder militar, el poder de la corrupción, todos los poderes, pero solo puede persuadir, porque no tiene elección. Entonces, estas cosas hay que irlas manejando con cuidado. Vamos entonces a analizar esto dentro del artículo 43 de la Constitución. El artículo 43 marca un tipo de Estado y dentro de eso vamos a ver. Estamos en el punto 2.1 de su separata, página 2. ¿Cómo está visto el Congreso? Vamos a hablar en primer lugar del Congreso de la República. Ustedes ven la discusión concreta que hay en el mundo político contemporáneo. ¿Cómo se mejora el Congreso? Hay que poner la Cámara de Senadores. Entonces, la originalidad para restituir eficiencia y calidad al Congreso es establecer la Cámara de Senadores, que existió en toda la República y que fue retirada porque era mala en 1993. No hay creatividad, no hay imaginación, no hay avance en esto. Cuando tengamos el Senado, nos daremos cuenta, como sabíamos perfectamente hasta 1993, que el Senado demora, el Senado es una caja de resonancia de intereses muy concretos y al final se parece mucho a la Cámara de Diputados que se elige, porque ahora se elige por fuerzas políticas y las fuerzas políticas arrastran. Entonces,
Dentro del sistema no es buena idea per se restituir el Senado. Eso, en mi humilde criterio, es simplemente falta de creatividad y de comprensión de las cosas. Hay otras cosas que se pueden hacer. El Congreso es ineficiente y tiene baja aceptación ciudadana. El Congreso no elige las autoridades que debe elegir a tiempo. Bueno, la historia está escrita, ¿no? Los defensor del pueblo, el Banco Central de Reserva, los miembros del Tribunal Constitucional, todo se elige tarde. El primer expresidente que hay en el Tribunal Constitucional ya está por lo menos un año excedido en sus funciones, y hubo un miembro anterior que se pasó su gobierno y otro tanto esperando que lo elijan, a que elijan a su sucesor. Y los defensores del pueblo han tenido sustitutos temporales que han durado prácticamente un mandato 2 o 3 veces. Entonces, en esto, el Congreso no es pues muy eficiente. No este Congreso, tradicionalmente. Y está diseñado como hace 400 años. El Congreso comienza a cristalizarse en la Revolución Inglesa de 1688. Congreso con un ejército derrota al rey Jacobo II, que tenía otro ejército, lo manda a París, donde el rey muere, y entonces el Parlamento británico establece unas reglas según las cuales se manejará la corona y convoca quien quiere gobernarlo. Y entonces viene Guillermo de Orange, y con él y su esposa María se hace el primer gobierno con monarquía, la primera monarquía constitucional propiamente dicha en Inglaterra. Ese Congreso triunfador, pero que no quiere quedarse con el poder, sino que quiere tener un rey que obedezca sus reglas básicas. Ese Congreso es todavía el que tenemos. ¿En qué se nota? La representación en ese Congreso no es partidaria. La representación es individual. Miren ustedes el artículo 93. Los congresistas representan a la nación. Cada congresista de los 130 representa él solito a la nación. Está en la página 29. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Nadie les puede decir cómo votan, a ninguno de los 130, ni su partido tampoco. Y no están sujetos a interpelación, son ellos ante su conciencia. Y antes se decía, y ante Dios en el juicio final, pero ahora como hay independencia del Estado y la Iglesia, ya no hay esa terrible amenaza. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser procesados ni presos, bueno, y ahí hay un procedimiento. O sea que el congresista es un ser humano que por sí y ante sí representa a la nación peruana, cada uno de ellos. Esto tiene consecuencias muy concretas. Yo voy a señalar 3 que ustedes se pueden imaginar muy fácilmente. La primera de ellas, se puede ir de su partido y no pasa nada. Tránsfuga le llamamos, ¿no? Se sale de su partido. Ahora ha habido una norma que los atenaza, porque hay mayoría absoluta de la bancada opositora. Pero en los gobiernos anteriores a veces se pagó $25,000 para irse de una bancada a otra, como todos sabemos, ¿no? Eso está documentado históricamente. Esto hace que los partidos sean muy débiles en el Congreso, porque el partido no puede ejercer el poder que se le ha dado en representación. Esto es imposible tomar decisiones en comisiones en el Congreso. Las comisiones solamente evacúan dictámenes. Y en el Pleno tienen que hablar todos. No importa qué digan. Algunos ni en el Pleno hablan, pero bueno. La representación es individual. Esto tuvo un origen razonable en 1688
y después en 1789 en Francia y en el siglo XIX en medio mundo, bueno, en todo el mundo creo. Pero cabe preguntarse si después estamos en Centrum. Centrum estudia la eficiencia, la calidad de la administración, y entonces sería bueno preguntarse si el siglo XX y su teoría de eficiencia administrativa ha entrado en la organización del Congreso de la República. Yo creo que no. Si tiene que trabajar con 130, todos los cuales pueden hablar, si no tiene la posibilidad de reunirse en comisiones, y si los partidos que son elegidos, al final de cuentas, no pueden decirle cómo vota al parlamentario, y si no le gusta, se va de su bancada, el sistema político que es representativo, porque no se olviden que el gobierno es representativo, ¿no? Aquí regresamos al artículo 43. El artículo 43 dice que el gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Pero resulta que a la hora de la hora, yo como parlamentario decido irme a otro sitio, votar de otra manera, respaldar a la oposición o respaldar al gobierno, y nadie me puede decir nada. No es representativo. Entonces, las reglas que hay son las reglas de hace 400 años, cuando no había partidos, cuando había un rey contra el cual tenía que estar el parlamento, y ahora no es así porque ya no hay rey, hay presidente, hay un consejo de ministros que depende del parlamento, el parlamento se organiza por partidos o por grupos o por frentes, y eso no se refleja después en el funcionamiento del Congreso. Creo que Centrum tendría una cosa muy interesante en analizar fríamente la eficacia, la eficiencia de la administración del Congreso, y se daría cuenta de un montón de cosas que hay que reformar. ¿Cómo podríamos reformar el Congreso? Bueno, aquí estamos en el punto 2.2 y hay una primera cosa que yo quisiera decir. Como estamos dentro del sistema, no vamos a reformar las atribuciones del Congreso. Las atribuciones que están en el punto 221, perdón, que yo no voy a leer porque son las que están ya en la Constitución, se mantendrían. No vamos a cambiar la estructura del sistema. Pero podemos hacer algunas cosas mejores, creo yo, que plantear el regreso del Senado solamente. A mí no me parece mal que esté el Senado, pero el Senado no arregla nada si no se cambian otras cosas. Y yo propondría los temas que van del 222 al 229. Trabajo en pleno en comisiones con ejercicio de producción legislativa en ambos entornos. Hay leyes que las tiene que dar todo el Pleno. Yo me imagino que una ley de asuntos penales sobre la vigencia de los beneficios de condena, esto tiene que discutirlo el Pleno. Pero es muy probable que muchas leyes de ajuste de cosas las tenga que discutir una comisión en la cual estén representados todos los partidos. Y entonces la comisión sea una instancia ejecutora del Congreso y no solo dictaminadora. Si ustedes ven el Congreso de los Estados Unidos, los comités del Congreso vetan, aprueban, tienen una capacidad decisoria enorme en el funcionamiento del Congreso. En muchos congresos europeos ya es así. Aquí no. Aquí el Congreso, la comisión, no existe. Y por eso es que las comisiones nunca funcionan. Ustedes vean el trabajo de las comisiones, por ahí hay un dictamen, otro dictamen, pero el trabajo en las comisiones, cada 28 de julio, se limpia y se comienza de nuevo porque hay tanta cola que no se puede hacer. Las comisiones no trabajan en el Congreso. Entonces, trabajar en pleno y en comisiones.
Habría que definir qué leyes se pueden aprobar en comisiones y qué leyes en el Pleno, pero esto no es una cosa demasiado difícil. Trabajo según bancada, en representación proporcional al voto popular recibido. Los partidos, todos nos quejamos de que los partidos son débiles en el Perú. Todos quieren fortalecer a los partidos, pero a la hora de trabajar en el Congreso le quitamos toda la potestad de decidir algo al partido. El partido no puede hacer nada. Y por último, el parlamentario se va del partido, se va de la bancada, forma otra, no sé, en el Congreso pasado vimos de todo. Entonces, esto se arreglaría si en las comisiones del Congreso hay representación proporcional al voto popular recibido y se trabaja por partido. No tienen que hablar ni siquiera todos los representantes. Se agilizaría el trabajo. Dicho sea de paso, ustedes saben que en el Pleno del Congreso, que es cuando teóricamente funciona el Congreso, de 130 nunca hay más de 15, ¿no? En la sala. Y que solamente vienen cuando hay que votar. ¿Ven? Hay unos asesores. Esto no pasa solo en el Perú, pasa en todo el mundo. Pero el Pleno no existe. Nadie escucha en el Pleno. Simplemente al Pleno van a votar por un acuerdo previo. Es decir, funciona de la peor manera, ¿me explico? Teóricamente hay 130 que se reúnen, escuchan entre sí, hablan y deciden. Pero en realidad no es así. Ya lo han decidido previamente y van a votar y después vuelven a salir. El punto de representación, ¿quién representa? El que representa, según el artículo 93 que hemos leído hace poquito, es el parlamentario. Los parlamentarios representan a la nación. Y no se les puede tomar cuenta de los votos, no rinden cuenta, son inviolables, son inmunes. Bueno, una posibilidad es decir, si queremos fortalecer a los partidos, cuando alguien se vaya de su bancada, se va del Congreso y entra el siguiente en la fila. Porque entonces uno fortalece al partido. Salvo que uno no quiera fortalecer al partido. Entonces digamos que la candidatura al Congreso es por persona individual. Ya no hay listas partidarias. Se presentan 5.000 ciudadanos y entonces cada uno vota por el que quiere. Pero no podemos tener una elección por partido y después correrle la alfombra y decir no, libre transfugismo. ¿Me explico? Esto no es consistente. Tienen que tener consistencia elemental. El sistema de funcionamiento del Congreso no lo tiene. Bueno, sería bueno que determinar cuándo alguien es congresista, porque ahora es congresista y tiene un aura, es un padre o madre de la patria y tiene una serie de prerrogativas. Y es congresista aquí sentado, es congresista en la plaza, es congresista en el Congreso. Normalmente en los órganos colegiados se es congresista cuando uno está en el Congreso. Se es director de una empresa cuando uno está en el directorio. O cuando el directorio le encarga algo a hacer. Pero cuando yo estoy en la universidad, aquí no soy miembro de ningún directorio. Cuando esté allá, porque aquí no puedo tomar ninguna decisión como director. Pero el congresista sí. Y entonces considera que su trabajo es en el Pleno, en las comisiones o fuera de ellos. Está trabajando a tiempo completo. Pero en realidad el trabajo del congresista es en el Pleno y en las comisiones. Y si no es otra cosa, es hacer política. Entonces, ¿no sería interesante decir el congresista debe asistir a toda la sesión de todas sus comisiones y de todos sus plenos? Y el congresista debe cobrar porque asiste y en la medida que asiste, y si no, no cobra. Es un funcionario del Estado. Pero cobra sin estar presente, necesariamente, ¿no? A eso me refiero. Esta crítica es institucional y no personal, por supuesto, ¿no?
Otro tema que es muy importante es la ética del trabajo del congresista. No sé si ustedes han seguido el trabajo de la Comisión de Ética Parlamentaria. Yo una vez vi a un congresista en un club de fútbol asistir a una diligencia donde había un secretario de juzgado que cumplía una orden del juez de cerrar algo en ese club. Y vino un congresista que estaba vinculado al club, le quitó los galones al policía que acompañaba a ese secretario, le arranchó el expediente, lo tiró por allá y se llevaron el expediente. Esto está filmado, yo lo he visto en la televisión. Y cuando se acusó a ese congresista de abusar de su poder en una diligencia judicial, se dijo, no estaba en ejercicio de sus funciones, y no lo castigaron. Y todos sabemos que el policía no le sacó la pistola porque era congresista, y que el secretario de juzgado no se trompeó ahí por su expediente porque era congresista. Entonces, esto para mí es el ejemplo más claro de que la Comisión de Ética del Congreso no sirve. Y no es el único caso. Ahora, volvamos al artículo 43. Volvamos al artículo 43. El artículo 43, porque lo importante es hacer sistema, ¿no? Lo importante no es tener ocurrencias. El gobierno del Perú es representativo, descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. El principio de la separación de poderes no quiere decir solamente que hay poder legislativo, ejecutivo, judicial y algunos otros, sino que además estos poderes tienen dos tipos de atribuciones. Tienen sus competencias, el ejecutivo maneja la policía, ejecuta en fin, el legislativo dicta leyes, el judicial dicta sentencias, pero también tienen contrapesos. Checks and balances, se dice en inglés, eso lo inventaron los norteamericanos en el siglo XIX, y nosotros decimos sistema de separación de poderes con pesos y contrapesos. ¿Cuál es el contrapeso que tiene el Congreso en esta materia? Si son ellos mismos los que se evalúan y deciden si actuaron bien o no. Entonces, todavía podríamos pensar y preguntar, ¿ustedes creen que la Contraloría entra al Congreso, revisa cuentas y mete preso por 40 soles como si hacen los ministerios? El Congreso no está en separación de poderes. El Congreso es prácticamente autárquico. Y esto no debe ser, porque el artículo 43 dice que hay separación de poderes. ¿Me explico? Porque si el artículo no dijera, o dijera, pero el Congreso no, bueno, pero no es así. Entonces, pensemos que la ética parlamentaria la miran no congresistas. ¿Quién? Bueno, vamos a ver, podrían ser muchas posibilidades. Pero, ¿por qué pensar que es inmodificable el principio de que la ética del congresista la miran los congresistas si no funciona bien? La inviolabilidad de opinión y voto y la inmunidad de no ser detenido deben ser revisadas consiguientemente. Ahora, eso depende nuevamente del Congreso. Todos hemos visto a los congresistas difamar a la gente abiertamente. Todos hemos visto a los congresistas, algunos, no a todos, a algunos, no sé cuántos. Pero nunca le pasa nada. ¿Ustedes han visto a algún congresista condenado por difamar? Nunca. Ellos tienen libertad de decirlo, porque tienen inviolabilidad. Pero eso es mientras está funcionando como congresista, no para difamar. De tal manera que sería bueno pensar que los casos de inviolabilidad y de inmunidad de congresistas, para que no se vuelvan impunidad, como se ha dicho en la política corriente, los viera otro órgano, que no fuera el Congreso. Y hay ciertas funciones del Congreso, como nombrar al defensor del pueblo, al directorio del Banco Central de Reserva, a los miembros del Tribunal Constitucional. Habría que ponerle un plazo al Congreso.
Todos vivimos con plazos que nos ahogan. Todos. Hasta en Centrum. Hay que entregar exámenes, notas, papeles, ¿no? Yo también en la universidad no entrego, también me pasa. A todos no pasa. Pero Congreso no. Congreso no elige y no pasa nada. Esto no puede ser. ¿Cómo se va a organizar responsablemente el Estado si cosas claves como el Banco Central dependen de un cubileteo de votos? Porque al final es eso, ¿no? Al final juntan varios para tener que repartir. Esto fue clarísimo en el Congreso anterior. No ha sido muy claro en este todavía que yo sepa, pero en el anterior fue clarísimo. Se juntaron 7 u 8 cargos y se distribuyeron prácticamente con un cubilete en la mano. Ponerlo en plazo. No lo hace, elige otro. ¿Quién? No sé, pero lo podemos discutir. Creo que este tipo de medidas harían del Congreso un órgano más eficiente y más responsable por su conducta. Esto se puede hacer con Cámara Única o con Senado y diputados. Pero si ponemos un Senado que se parezca mucho a esta Cámara Única que hay ahora, más un diputado que también se parezca mucho a la Cámara, no vamos a arreglar nada, porque va a seguir trabajando y respondiendo, rindiendo cuentas, como lo hace ahora. Vamos a ver el Ejecutivo. Tenemos un presidente que es todo. Y la mejor prueba de que un presidente es todo es que se lo puede coimear o intentar coimear para que dé una licitación de un tramo de carretera. Entonces uno piensa, bueno, yo soy rector de esta universidad, yo no me puedo poner a pensar en cuánto puedo cobrar para que sea un edificio, no todo tiempo. Pero el presidente sí tiene. No sé si el presidente Toledo es culpable o no. Toda persona es inocente mientras no se demuestre judicialmente su culpabilidad. Eso por delante. Pero todos intuimos que algo ha pasado. Hay demasiados indicios. Y el presidente en el Perú se ocupa de inaugurar acequias, grifos, ¿no? Dar buenas pros de carretera. Eso no puede ser. ¿Y quién se ocupa del Estado? ¿Quién se ocupa de que acá todos seamos iguales? Que aquí yo no valga por el color de mi piel o cómo hablo el castellano, sino porque mi libreta, mi DNI es 07273539. Y en eso soy igual al 07273540. Nadie. Nadie cobra su sueldo en el Perú por eso. ¿Quién cobra su sueldo? Por ver que en el Perú la justicia se haga oportuna y llegue a tiempo. Nadie. Teóricamente la Corte Suprema, pero la Corte Suprema resuelve miles de expedientes al año y tiene que, es como el contador de estrellas del Principito, ¿no? Usted se acuerda del Principito y le dice, ¿y cuántas estrellas tiene? No puedo verlas. ¿Y por qué no puede? Porque si no, no las cuento, dice. Guardaba estrellas, pero no las disfrutaba. Principito pues dice que es más bonito mirar estrellas que saber cuántas hay, ¿no? Pero aquí nadie, funciona como el buscador de estrellas. La Corte Suprema tiene que resolver expedientes y todavía tiene una cola de no sé cuántos, cientos de miles de expedientes que no va a resolver nunca. Entonces, hay alguien que tiene que preocuparse del Estado y no del gobierno. Ese debe ser el presidente de la República. Pero aquí no es así. Y la mejor prueba está en el artículo 118, que ya vimos a propósito de algo hace un ratito. El artículo 118 dice, corresponde al presidente de la República. Y entonces hay 24 atribuciones, que son gobernar. Sin embargo, el artículo 110 dice, el presidente de la República es el jefe de Estado
y personifica a la nación. Esto lo hace parecerse mucho a un rey, no sé si ustedes se dan cuenta, ¿no? Personifica a la nación. Isabel II es el Reino Unido y la Commonwealth, porque también va a Australia, también, ¿no? Entonces esto... Hay algo, cuando un ser humano personifica, es porque se quiere que él sea la voz del Estado. Pero aquí además tiene que gobernar, o sea, está sujeto a todos los avatares de gobierno y además tiene que preocuparse de ser el Estado. Y las tareas que se le dan no son solo de jefe de Estado, sino de gobierno. Y tiene un presidente del Consejo de Ministros que no es primer ministro, todos le decimos primer ministro, pero no es primer ministro. Y el artículo 123, que está en la página 36, el 123 dice: al presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde ser después del presidente el portavoz autorizado del gobierno. O sea, el presidente habla y tú te callas, ¿no? Es lo que vemos todos los días. Coordinar las funciones de los demás ministros. En Centrum, yo no necesito decir que el coordinador de una actividad no manda a nadie, ¿no? No hace falta más, el verbo lo dice todo. Y después refrenda los decretos legislativos, decretos de urgencia y decretos que señalan la Constitución. Ni siquiera los autoriza, los refrenda, porque el que los autoriza es el presidente. O sea, no hay jefe de gobierno. Hay un presidente que lo puede hacer todo. Esto está mal. El presidente debe ser jefe de gobierno y no jefe de Estado, o debe ser jefe de Estado y no jefe de gobierno. Como en el Perú es las dos cosas, nadie se preocupa del Estado. El rey sí se preocupaba, por una razón, porque necesitaba un ejército. Toda la Edad Media y la Edad Moderna necesitaba un ejército, y necesitaba la plata para organizar, y tenía que organizarlo bien. Si organizaba bien su erario, que era suyo de él, iba a tener un mejor ejército y una mejor vida. Entonces, en el rey se confundía el Estado con él. Y entonces hubo reyes como Guillermo el Conquistador, que organizó Inglaterra, ¿no? Inglaterra es una antes de Guillermo el Conquistador y otra después de él. Bueno, esto cuando viene la República en el Perú desaparece. Y entonces el presidente se convierte en un constructor de carreteras, por ejemplo. Esto no debe ser así. Presidente del Consejo de Ministros no es un jefe de gobierno, lo acabamos de ver. Y los ministros deben controlar al presidente. El artículo 120, que acabamos de leer también hace un ratito, ustedes ya se dan cuenta que hay ciertos artículos que son claves, ¿no?, en la Constitución, y que hay otros que son de relleno. El 120 dice: son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Entonces, ¿qué pasa? Esto está hecho para que el presidente no pueda ni tomarse un café, como dije, con plata del Estado sin firma de ministro, para que el ministro lo controle. Pero ¿cómo es la vida de uno como ministro? Entonces dice: el presidente de la República nombra al presidente del Consejo de Ministros, y con el presidente del Consejo de Ministros nombra a los ministros y los saca del puesto. Pero, ¿qué pasa si el ministro le dice que no al presidente? Obviamente el presidente le va a decir al presidente del Consejo de Ministros: saquemos a este ministro. Y si el presidente del Consejo de Ministros dice que no, el presidente de la República saca al presidente del Consejo de Ministros y después saca al ministro. O sea, el ministro no puede controlar al presidente. Se tiene que ir. Y la historia nos habla de muchos ministros que quisieron controlar al presidente y se fueron. En muchos gobiernos. Muy bien.
Entonces, el Poder Ejecutivo no está bien organizado, como ustedes se dan cuenta. Sería muy bonito que Centrum hiciera un análisis de estas insubsistencias, grietas y contradicciones para ver cómo debe ser una organización moderna de un Poder Ejecutivo. Yo creo que nosotros deberíamos plantear, estamos en el punto 3.2, ¿no es cierto?, que el presidente debe ser un jefe de Estado, con funciones importantes. No tiene que ser reina pero no gobierna, no estoy planteando eso. Nadie gana el sueldo ocupándose del Estado en el Perú. Ya hablamos de la corona y el Estado en la Edad Media. Y entonces, podríamos imaginarnos cómo es un jefe de Estado, qué hace un jefe de Estado que no gobierna, si es realmente un papanatas o si tiene funciones importantes. Entonces yo he ensayado, con la Constitución en la mano, diseñar un jefe de Estado. Y esto es lo que está en la separata. Y aquí sí voy a leer las funciones brevemente, por lo menos, en el punto 3.2.2, para que ustedes tuvieran una idea de qué podría ser un jefe de Estado. Ocuparse de los problemas trascendentales de la República y de la adecuada marcha del Estado en todos los niveles como magistrado que personifica la nación. Yo personifico la nación y digo que fulano de tal es un ladrón. Yo personifico la nación y digo que tal órgano funciona ineficientemente y que tiene que cambiar. Yo personifico la nación y digo que es imperdonable que la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso perdone a esta persona. Eso no tiene ninguna eficacia porque él no puede mandar. ¿Me explico? Pero airea los problemas. Y felizmente es irresponsable. No es un irresponsable en el sentido de que no tenga responsabilidad humana, sino de responsabilidad política. No le pasa nada por lo que diga. Entonces, ¿ustedes han visto alguna vez a un presidente hablar como personificar? Yo que personifico a la nación peruana digo tal cosa. No lo hacen. Los reyes sí lo hacen, ¿no? Pero es en otro contexto. El Perú es una república. Bueno, ocuparse de los problemas. Nombrar al primer ministro y al gabinete. Remover fundadamente al primer ministro o a solicitud de este a los ministros, dando cuenta al Congreso el que podrá solicitar al ministro que permanezca en el cargo. Tenemos que eliminar la volatilidad del ministro. Yo he sido ministro de Educación, como se ha dicho hace un ratito, con el gobierno de Paniagua, y el promedio de permanencia de los ministros de Educación en el gobierno, lo sé porque yo fui uno de ellos, es menos de 11 meses. No se puede ni planificar una campaña de colegio, porque la campaña de colegio es cíclica, ¿no? Hay que trabajar en enero para que en marzo esté listo, en marzo para que se diseñe el año y a partir de julio para el próximo año. Y esto es una rueda que da vueltas así. Si el ministro cambia cada 11 meses en promedio, estamos reventados. No se puede hacer nada. Creo que la presencia de Jaime Saavedra durante 3 años como ministro de la Educación Primaria y Secundaria del Perú ha demostrado que un ministro que permanece puede rendir resultados. Disolver el Congreso. Aquí se disuelve el Congreso cuando ha censurado a 2 gabinetes. Pero en otros países el presidente dice: con este Congreso yo ni a misa, lo disuelvo y con elecciones. Si pierde se reventó, ¿no? Va a tener que ver para dónde va el viento político antes de disolver el Congreso. Pero la primera ministra May acaba de decir elecciones adelantadas. Eso es disolver el Congreso. ¿Por qué? Porque a ella le conviene hacer el Brexit con otra organización de mayoría y minoría. Entonces, porque le conviene políticamente y porque le da la gana y porque se juega el puesto, convoca nuevas elecciones y nadie dice que es una arbitrariedad, una tiranía. No, no, es una regla de juego. Bueno, que el presidente pueda disolver, que el presidente Kuczynski diga: disuelvo el Congreso mañana. Sí, así lo quiere. Claro, si pierde, chau, ¿no? Pero esa es otra discusión.
promulgar la legislación y ejercer el derecho de observación, emitir decretos legislativos. Esta es una cosa que en el Perú no se hace, pero sino por permiso del Congreso. Pero hay materias en las cuales los presidentes emiten decretos legislativos. Francia se llama decreto ley, el presidente francés emite decretos leyes para ciertas cosas. Iniciativa en la modificación constitucional y para la aprobación de la ley. Convocar a referéndum, esta es una cosa muy importante. ¿Qué pasaría si el presidente dice yo convoco a referéndum para reformar el régimen de comisiones del Congreso de la República? Ahora no puede. El Congreso tiene la llave de su cambio, por eso digo que es autárquico. Pero el presidente debería poder convocar a referéndum para lo que estime pertinente, salvo lo que esté prohibido. Está prohibido para impuestos y para modificar derechos humanos. Pero para todo lo demás, convoca un referéndum, se dirige al pueblo y a ver si lo gana. Así ha sido el Brexit. Esto no es tiranía tampoco. Así ha sido. Cameron creyó que ganaba, dijo y perdió. Se tuvo que ir a los 45 años, toda una promesa. Vamos a ver si regresa. Sancionar con suspensión a cualquier funcionario o a cualquier magistrado de la República. Debe haber derecho a impugnación de la medida con un proceso sumario ante los tribunales o ante el Congreso. Pero el presidente de la República debe decir, este funcionario lo suspendo porque yo creo que está actuando mal y que hay un juicio a ver si lo repone. Porque esto no lo puede hacer nadie en el Perú. Uno suspende a un funcionario, le meten un amparo, medida cautelar y se queda hasta que sale con cajón. Porque después ya no le interesa mover el juicio, tiene la medida cautelar, ya no quiere. Tener derecho a promover la acusación constitucional, ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ejercer el derecho de gracia, representar a la República, recibir diplomáticos, dirigir las relaciones internacionales, informarse de todos los asuntos de la República, convocar elecciones, convocar legislaturas extraordinarias del Congreso, declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso. Bueno, no se puede, pues, en la lectura de casi una página de la guía telefónica, hacer una evaluación de qué es esta propuesta. Pero ahí se las dejo. Este es un hombre con poder, pero no gobierna nada. No tiene sentido que le paguen una platita para que autorice una obra directamente. Pues no puede. ¿Me explico? Y en cambio, sí se puede ocupar del Estado. El presidente del Consejo de Ministros, ese debe ser un jefe de gobierno. Esto está funcionando en muchos países del mundo. Y debe depender del presidente y del Congreso para tener estabilidad. Esto es una forma fácil de hacer, esto está escrito en muchas constituciones. ¿Y qué debe hacer? Gobernar. Entonces aquí tienen ustedes una lista de 11 funciones que no son ya del presidente, son del gobierno. El gobierno es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es el que aprueba estas cosas, le guste al presidente o no le guste al presidente. Todos ustedes recuerdan que Mitterrand tuvo una elección de Congreso adversa en algún momento y entonces el jefe de la oposición fue su primer ministro y convivieron. Bueno, no vamos a leer las funciones porque ustedes las pueden repasar rápidamente, pero esto es gobernar, esto no es ocuparse del Estado, esto es gobernar. Con estas dos divisiones sujetas a crítica y a corrección, por supuesto, yo no pretendo ser la boca de la verdad, pero del 322 y del 324 yo creo que se puede ensayar hacer una diferencia de funciones y por lo tanto de perfil de cargo entre el presidente de la República como jefe de Estado y el presidente del Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros como gobierno. ¿Y quién debe ser el Poder Ejecutivo? El Consejo de Ministros. En la Constitución no es así. Si ustedes ven, en el artículo 110, sí, artículo 110, el Poder Ejecutivo dice, página 33. ¿Y quién es el presidente del Poder Ejecutivo? El presidente de la República. Ahí comienza. Y después viene, por ahí por el artículo 119, el Consejo de Ministros. En el Perú
Todos sabemos que el Poder Ejecutivo hoy día es el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero él es jefe de Estado, no jefe de gobierno. ¿Me explico? Esto está mal hecho. Nadie fija esto porque al final todo está en cómo se reparten las funciones. Entonces, el Consejo de Ministros debe ser el Poder Ejecutivo y toma decisiones colectivas y cada ministro ejecuta las que les corresponden. ¿Y a quién se debe el ministro? Al Consejo de Ministros, no al presidente. Y cada ministro depende del presidente y del Congreso, una vez que tiene el voto de confianza. Porque aquí no vale de nada el voto de confianza. El presidente destituye al ministro con voto de confianza y el ministro se va. Eso debe hacerlo el Congreso, que tiene la censura. Para eso está la censura. Al Congreso no le gusta, él lo vota y el presidente pone a otro. Pero no piense que el presidente vota al ministro, porque el ministro, ya dije, tiene que controlarlo. No le gusta que lo controle, lo vota. Vamos al Poder Judicial, porque aquí nos persigue una locomotora. Estamos en el punto 4.1. Si ustedes miran la Constitución nuevamente, disculpen que yo lo lleve por la Constitución así un poco como guía turístico a gringo con cámara, ¿no? Si pasamos pues a una cosa detallada, no podemos hacerlo en una mañana, pero miren ustedes arriba del artículo 138. Viene el Poder Judicial. Y entonces estamos en la página 38. Y comienza el Poder Judicial. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos. Entonces uno dice, allá. Entonces aquí estamos ante la Corte Suprema, las Cortes Superiores, los juzgados de primera instancia, los juzgados de paz, ¿no? En fin, lo que hay. Muy bien. Y el artículo 139 dice, son principios y derechos de la función jurisdiccional. Ajá. No son del Poder Judicial, ¿ah? Son de la función jurisdiccional. Porque ¿quién más ejerce función jurisdiccional? Bueno, todos los árbitros del Perú. El Tribunal Constitucional. Los tribunales militares. El Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. En ciertas cosas vinculadas a los jueces y Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Cuyas atribuciones, hay un artículo expreso, dice el 142, no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces, artículo 142. O sea que ahí lo que dicen ellos se dijo derecho, ¿no? Y entonces jurisdicción, eso es la jurisdicción, decir derecho. Tienen jurisdicción en eso. Entonces hay un montón de órganos en la Constitución que administran justicia. Las garantías del 139 son de la función jurisdiccional, no son solo del Poder Judicial. Hay una confusión entre la administración de justicia y el Poder Judicial. Y esto no debe ser tal, para comenzar. Se mencionan los órganos jurisdiccionales. Artículo 143. El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la nación y por órganos que ejercen su gobierno y administración. Los órganos jurisdiccionales son la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine la ley orgánica. Y el artículo 144 dice, segunda parte, todo. El presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La sala plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. Ya. Entonces, ¿quién gobierna el Poder Judicial? La Corte Suprema.
Pero la Corte Suprema es jurisdiccional, no es de gobierno, porque si ustedes revisan con un poquito más de cuidado los artículos 141, 143 y 144, con ojos de administradores, se darán cuenta que aquí hay un arroz con mango. Hay órganos jurisdiccionales y hay órganos de gobierno. La Corte Suprema resuelve en primera y en segunda instancia y en casación, que es jurisdiccional. Pero la sala plena de la Corte Suprema, o sea, cuando están reunidos todos los vocales titulares, es el organismo máximo de deliberación del poder. Y entonces, ¿quién la gobierna? Bueno, todos sabemos que en la ley orgánica hay un consejo directivo que está formado por algunos vocales, pero si la Corte Suprema es la máxima instancia puede deshacer todo. O sea, esto no está bien hecho en el Poder Judicial. O sea, se confunde la administración de justicia con el Poder Judicial. Y en el Poder Judicial no hay ninguna claridad de cómo se gobierna. Ha habido casos en los cuales el Tribunal Constitucional ha tenido que decir: señores miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, por si acaso, el artículo 139, que son garantías de administración de justicia, de función jurisdiccional, también se les aplica a ustedes, ¿ah? Porque ellos decían, no, eso es para el Poder Judicial, nosotros estamos en el artículo 160 y, ¿cuánto? 162, 63, ¿no? A ver. Y que todas estas cosas de cómo se organiza la Constitución pues son importantes para estos detalles, ¿no? Los tribunales militares están, ¿alguien lo encuentra antes que yo? Sí, pero después hay otro. Está por el 160 y algo. Fuerzas Armadas, fondos. Bueno, no sé dónde está, pero lo importante del asunto es que los tribunales militares dijeron: las garantías no se me aplican. 173, a ver, si por ahí está. No quería retrasar mucho esto. Sí, 173. En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los civiles, salvo el caso de los delitos de traición a la patria. Quienes infringen las normas del servicio militar obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar. Entonces, los tribunales militares dijeron: oiga, yo estoy en el capítulo 12 de la Seguridad y Defensa Nacional. Yo no estoy en el capítulo del Poder Judicial. No soy Poder Judicial. Yo no tengo que aplicar las garantías del 139. Y el Tribunal Constitucional le dijo: bueno, usted estará en el artículo 173 efectivamente, pero usted administra justicia. Y estas son garantías de la función jurisdiccional. O sea, está todo mal hecho. ¿Me explico? No es malo el contenido del 139 es muy bueno, pero el Estado no está bien organizado en la Constitución, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y hay que corregirlo. Entonces, se mezcla administración de justicia y poder judicial, se menciona órganos jurisdiccionales pero no de gobierno. No se distingue el ámbito jurisdiccional del de gobierno y administración, se dice hay órgano de gobierno, pero la Corte Suprema es el mayor decisor, y la Corte Suprema es un órgano de funciones jurisdiccionales. El artículo 141, que está en la página 40, dice: corresponde a la Corte Suprema fallar en casación. Está resolviendo expedientes, o en última instancia sigue resolviendo expedientes cuando la acción se inicia en una Corte Suprema o en una Corte Superior ante la propia Corte Suprema. Asimismo, conoce en casación, sigue resolviendo expedientes, resoluciones del fuero militar. La Corte Suprema es un órgano que lo que hace como función principal, y en efecto eso hace como función principal, es recibir expedientes, revisarlos y dictar sentencia. Así está descrita, ¿no? Yo me remito al texto.
¿cómo podríamos reformar el Poder Judicial para hacerlo más eficiente? Y entonces estamos en el punto 4.2 de la separata. ¿Cuál es la función del Poder Judicial? Yo me acuerdo que cuando yo era chico, casi nadie de ustedes se acordará porque son menos viejos que yo, había un programa cómico que se llamaba Viendo a Biondi, que era un cómico argentino. Aquí hay un asentimiento de cabeza. Y este Biondi, había un momento en que hacía de secretario de juzgado. Y entonces todo lo arreglaba sellando. Tenía un sello y sellaba la cara, el esto, todo lo sellaba. Porque sellar es ejercicio del poder jurisdiccional. Firma y sello se dice, ¿no? No sé cuánto valen los términos modernos, pero firma y sello. Y entonces, un poco que la Corte Suprema, no quiero hacer caricaturas sarcásticas, pero responder a lo que hace cotidianamente es firma y sella de expedientes. Entonces, creo que la función del Poder Judicial no es firmar y sellar expedientes. La función del Poder Judicial es pacificar el país. Si ustedes leen a John Locke, por ejemplo, que es uno de los padres de esta discusión, John Locke dice: el Poder Judicial se establece, los jueces, pues no dice Poder Judicial, dice los jueces existen para instaurar la paz como órgano decisorio sobre los intereses particulares. Aquí no es así. Aquí nosotros tenemos el procedimiento, el juez. Yo no sé de lo que voy a decir, pero creo que se debería hacer. Yo siempre he pensado que en algún momento de mi vida, ya me queda poco tiempo, me volveré procesalista, agarraré un juicio del Código Procesal Civil o Penal, me sentaré con uno de esos ingenieros especialistas en dibujar sistemas y le voy a pedir que me dibuje el procedimiento. Y yo estoy seguro que sale un garabato, absolutamente seguro, porque todo se puede apelar, se apela en un efecto, se apela en dos efectos, hay excepciones de inicio, hay excepciones perentorias, cuerdas separadas, bueno, en fin, cosas que yo mismo no sé muy bien porque yo no soy procesalista, pero sería una tesis de doctorado en administración de justicia muy interesante que un ingeniero y un abogado hicieran un diagrama de un proceso judicial. A ver cuánto se parece a la ciencia administrativa contemporánea. Yo estoy seguro que se parece. Ustedes han visto, hay un prodigio, no sé si han visto el Quijote y Sancho de, caramba, se me fue el nombre de la casa, este pintor español famosísimo, Picasso. Picasso tiene un Quijote y un Sancho Panza, y uno ve la majestad del Quijote, la humildad de Rocinante, ve que Sancho Panza es un hombre de pueblo y que su asno anda buscando comida por todo sitio. Y es un garabato, no está delineado, está hecho con redondelas y rayas. Bueno, yo creo que podría ser magistral este ejercicio del ingeniero y el abogado, pero se va a parecer al Quijote de Picasso, sin duda ninguna. Y eso diría mucho de que hay que reformar en el Poder Judicial en el Perú. Este es un trabajo de ingenieros, no es tanto un trabajo de abogados. Pero bueno, establecer para el Poder Judicial que debe hacer la paz y separar las competencias de gobierno y de jurisdicción. Yo creo, nuevamente,
que valdría la pena hacer el ejercicio de hacer esta separación. Y entonces en el 422 yo he puesto una serie de atribuciones tomadas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son un montón, ¿eh? 20 y tantas, que ustedes pueden leer con calma, pues no tiene sentido leer otra vez la guía telefónica, pero creo que todas estas son funciones de gobierno y no son funciones de jurisdicción, o sea, de firmar y sellar expedientes. Entre ellas, yo diría que son muy importantes para pacificar, aprobar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial y sustentarlo, aprobar el reglamento, las 4 y las 5, las 7, crear y suprimir distritos judiciales, salas y juzgados cuando lo requiera la más eficaz administración de justicia, el 8, reubicar las Cortes Superiores y juzgados, el 9, disponer que la sala interna de la Corte Suprema en forma excepcional la distribución de causas entre las salas especializadas para acelerar. 15, desarrollar los sistemas informáticos. 16, acordar el horario de despacho judicial. 18, resolver en última instancia reclamaciones, pero no jurisdiccionales, sino administrativas. 'Designar el 24 al gerente del Poder Judicial. 25, nombrar los funcionarios. Bueno, el 27, asegurar el pago de las remuneraciones, otorgar concesión de servicios conexos, el 28. En fin, nada de eso se mete con un expediente judicial. Y la idea es que el que gobierna no administre justicia, para que no pueda influir en la decisión del juez. Y entonces, ¿qué haría la Corte Suprema? Que es un órgano jurisdiccional, porque así dice la Constitución, lo hemos visto, no es un órgano jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales son la Corte Suprema y los tribunales y juzgados. Nada de esto se me ha ocurrido a mí, ¿eh? Esto está escrito en algunos países hace cientos de años. En Inglaterra, desde 1066. 1066, desde la entrada de Guillermo de Normandía al trono de Inglaterra. Conocer en casación las causas que ella elija resolver según convenga la política y jurisprudencial del Estado. Esta es una cosa trascendental. La Corte Suprema resuelve miles de expedientes. Trabajan como esclavos, como trabajan en general los jueces, porque uno puede pensar que los jueces se llevan pero trabajan muchísimo, yo lo puedo atestiguar como abogado que soy. Pero lo importante no es que resuelva. ¿Ustedes han visto cómo funciona el Tribunal Constitucional? Una idea vaga. El Tribunal Constitucional establece precedentes. Y en general, hay excepciones, desafortunadamente, pero en general uno sabe cómo va a resolver el Tribunal Constitucional. Por eso es que se llena de amparos. Y tiene que decir, ya no más amparos. Porque el Tribunal Constitucional pone precedentes. Y entonces dice, cuando hay una cosa de esta se va a resolver así. Y si usted la resuelve en tribunal inferior de otra forma, yo lo voy a corregir. Y además le va a caer una mala nota porque usted no está cumpliendo. Porque la jurisprudencia es parte del derecho del Estado. La Corte Suprema no tiene esto. Tiene un sistema de precedentes judiciales que la verdad es que no son trascendentes. Yo creo que la Corte Suprema... Ustedes saben, por ejemplo, que más de la mitad del despacho de la Corte Suprema son juicios de alimentos, ¿no? ¿Saben ustedes eso? Más de la mitad, y otro 25% son juicios penales. Y los juicios ya más importantes son una parte pequeña. En esto la Corte Suprema debería decir, en el juicio de alimentos se hacen las cosas de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, y el que incumple este expediente, yo lo corrijo, de frente. Como en el Tribunal Constitucional ha tenido que poner un recurso impugnatorio que se llama recurso per saltum. No sé si está bien en latín, no sé la verdad, pero por salto. Quiere decir que se saltan a la Corte Superior, vienen del juzgado de frente porque yo he dicho y no me hacen caso. Y resuelve per saltum y ya, se acabó.
se acorta el proceso. Bueno, si la Corte Suprema se volviera un organismo que con sus sentencias lidera la organización de la justicia en el Perú, habría mucha más justicia y mucho más rápida. La Corte Suprema de los Estados Unidos resuelve, creo que, 200 expedientes al año, y con eso dirige la política jurisdiccional. Esta idea no es nueva, esta idea existe hace siglos, pero aquí no se aplica, yo no sé por qué. Bueno, y las otras funciones son funciones de jurisdicción, pero poco importantes que ustedes pueden revisar. Yo creo que entre el 422 y el 423 vale la pena hacer un análisis de carácter administrativo, estrictamente administrativo y de gobierno, y separar lo jurisdiccional de lo otro. Y propongo una definición de la Corte Suprema, que está ahí, ¿no es cierto? Esto no sería el artículo que contiene la Constitución, porque es un rollo demasiado largo, digamos, pero sería la imagen de la Corte Suprema, la visión, creo que se llama. La Corte Suprema es el órgano del Poder Judicial que dirige la actividad jurisdiccional del Estado mediante precedentes jurisdiccionales que vinculan la decisión de todos quienes ejercen la jurisdicción en el Perú, salvo al Tribunal Constitucional. La Corte Suprema podrá juzgar sobre todo proceso resuelto jurisdiccionalmente por las Cortes Superiores, por el Consejo Supremo de Justicia Militar y por las autoridades de las comunidades campesinas y nativas dentro de su territorio, los que les serán comunicados bajo responsabilidad. Elegirá los procesos a resolver, porque no tiene que resolver todos los que le llegan, puede elegir. Las Cortes que dirigen la política jurisdiccional eligen y dicen, de estos 500 casos yo elijo estos. Elegirá los procesos a resolver para determinar precedentes jurisprudenciales vinculantes. Esto se entiende, ¿no? Precedente jurisprudencial vinculante, o sea, de obligatorio cumplimiento. Precedente jurisprudencial es una sentencia. Y lo que dice es de cumplimiento obligatorio por todos los jueces. Para resolver precedentes jurisprudenciales vinculantes, teniendo su resolución efecto también entre las partes de ese proceso. Bueno, después juzga en primera y segunda instancia, porque esos son casos pocos. En su labor jurisdiccional, la Corte Suprema es independiente de toda autoridad, incluidos el Consejo de Gobierno y el presidente del Poder Judicial. Los vocales de la Corte Suprema tienen inmunidad por los votos que emitan, son responsables por no respetar sus fallos precedentes, pero la Corte Suprema podrá apartarse de ellos fundadamente para futuro cuando así lo considere y motive. Esto permitiría tener una Corte Suprema directora de la jurisprudencia en el Perú, de las sentencias, y decir qué cosa se hace y qué cosa no se hace. Y el que no hace lo que la Corte Suprema comete delito contra la Administración de Justicia. Y punto. Habría un presidente del Poder Judicial, también se declaran las funciones ahí, y con esto yo creo que habríamos rediseñado la administración de justicia como un capítulo especial de la Corte Suprema aplicable a todo el que administra justicia y como un poder judicial debidamente organizado. No es el caso ahorita. En resumen, lo primero, punto 426, lo primero es reformular la finalidad de la Corte Suprema en su dimensión jurisdiccional. Deja de ser instancia o Corte de Casación para convertirse en conductora de la política jurisdiccional del Estado. Precisar los órganos y funciones políticas del Poder Judicial. Estudiar la posibilidad de elegir al presidente del Poder Judicial. De esto vamos a hablar en la segunda parte. Ver luego, ahora vamos a hablar en la segunda parte del tema de pretores. ¿Por qué? Porque el presidente del Poder Judicial no puede ejercer poder por la sencilla razón de que no es elegido. Y como dijimos al principio, el ejercicio de poder en el Estado contemporáneo se legitima por elección democrática. Y es un presidente de poder político. Hay que diferenciar los órganos jurisdiccionales y los de gobierno
y establecer sus respectivas funciones con claridad y diferenciación. Los magistrados de la Corte Suprema deberían tener capacidad de ser buenos jueces, pero también de dirigir la actividad jurisdiccional del Estado, porque la Corte Suprema debería tener una función de supervisión del Poder Judicial para que el Poder Judicial haga lo que ella dice que hay que hacer. Ahora bien, hemos revisado, estamos en el punto 5, reformas a cada órgano, ¿sí? Pero hay unas relaciones entre los órganos. El presidente observa las leyes, el Consejo, el Congreso, el Parlamento, Congreso se llama acá, censura ministros. El Poder Judicial puede no aplicar las leyes que considere inconstitucionales. El Tribunal Constitucional, como hemos visto, hace un montón de cosas y limita a los otros órganos. Entre otras cosas, dice qué leyes son inconstitucionales. Entonces, hay un juego entre poderes que son los balances del checks and balances, ¿no? Los contrapesos del sistema de pesos y contrapesos que es el sistema de separación de poderes. Habría que entrar con detalle a todo eso, pero ya estamos 3 minutos atrasados y recién hemos visto órgano por órgano. Otro mundo es el gobierno nacional, regional y municipal, ¿no? Tampoco hemos visto nada de esto, pero bueno, son 2 mundos. Ahora sí, suspendemos.